Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en este caso me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Taiwan Semiconductor, que como sabes es una empresa que ya he traído al canal. Por supuesto, esta empresa es una de las más interesantes dentro del sector de semiconductores, que como sabes tanto ASML como Taiwan Semiconductor, como Nvidia, como AMD son compañías interesantes que todas se están beneficiando por la carrera de la inteligencia artificial, aparte de otros segmentos. Y por supuesto, esta compañía, tras la presentación de resultados, como puedes ver, ha subido en bolsa un 12,45% en el momento de la apertura del mercado. Por supuesto, te estoy hablando del estadounidense, donde está el ADR. Esta compañía, como sabes, también cotiza en su mercado original, pero en este caso yo voy a analizarla por la parte de dólares, que es más sencillo. Por tanto, como puedes ver, un 12% de subida, y en este vídeo me voy a centrar en analizar los resultados de la compañía, también por supuesto en base a esos resultados ver cuáles son las expectativas o digamos el crecimiento o valor intrínseco que podría tener esta compañía para los próximos años, y además cómo de forma tanto directa como indirecta puede beneficiar a otras compañías, como es el caso de ASML, que te acabo de presentar los resultados recientemente en el canal. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, ir al Investor Relation, que lo tengo aquí. Justo tenemos por una parte las últimas noticias y luego por supuesto hay presentaciones, también digamos que notas de prensa, etcétera, etcétera. Yo me voy a centrar tanto en la parte de notas de prensa como también en la presentación, porque de forma visual se extrae información mucho más rápida. Y aquí, por ejemplo, nos están presentando el tercer trimestre, como puedes ver, donde realmente aquí nos comentan que en comparación con el mismo periodo del año anterior, los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 39%, mientras que los ingresos netos, beneficio neto, y las ganancias por acción diluidas aumentaron un 54,2%, y en comparación con el segundo trimestre de 2024, los resultados del tercer trimestre representaron un aumento del 12,8%. Es decir, no solo crece un 39% año sobre año, tercer trimestre de 2023 frente a tercer trimestre de 2024, sino también frente al trimestre anterior, segundo trimestre de 2024, frente al tercer trimestre de 2024, pues crece también un 12%, y además un aumento del 31,2% en el beneficio neto. Por supuesto, en dólares estadounidenses, los ingresos del tercer trimestre fueron de 23.500 millones de dólares, lo que representa un aumento del 36% respecto al año anterior y un aumento del 12,9% respecto al trimestre anterior. En cuanto a márgenes brutos, fueron del 57,8% y el margen operativo del 47,5%, que como ves prácticamente estos márgenes son bastante grandes. Incluso los márgenes netos son del 42,8%, es decir, prácticamente podríamos decir que esta compañía casi consigue generar de cada euro de ingreso que genera o que consigue, el 50% lo transforma en beneficio neto, cosa que prácticamente es una auténtica salvajada. Al mismo tiempo, en cuanto al tercer trimestre, los envíos de obleas de 3 nanómetros representaron el 20% de los ingresos totales, y los de 5 nanómetros el 32% y los de 7 nanómetros el 17%. Esto es importante porque, como sabes, a medida que va avanzando la tecnología es o se requiere más chips pequeños, por tanto de 3 nanómetros y de 5 nanómetros son la tecnología más avanzada, y también, como sabes y ya te he explicado en el canal, se necesita de la tecnología o de las máquinas más avanzadas, en este caso de las EUV de ASML, para poder sobre todo diseñar, o mejor dicho, fabricar los chips de 5 y de 3 nanómetros, que como ves prácticamente entre ambos representan el 50% de los ingresos, y no para de crecer por toda la demanda que hay de inteligencia artificial. Luego, por supuesto, además las tecnologías avanzadas definidas como las obleas de 7 nanómetros y más avanzadas representaron, como dice aquí, el 69% de los ingresos totales, cosa que por supuesto esto quiere decir que esas partes que son las más importantes o las de tecnología más avanzada, las más requeridas por los clientes o las más necesarias y las más demandadas, por supuesto son las que mayor porcentaje de ingresos tienen o supone para la compañía. Y esto, como sabes, es positivo porque a medida que se vaya demandando cada vez más por ese crecimiento de inteligencia artificial y mejora de las tecnologías, obviamente esta compañía se verá cada vez más beneficiada. Si seguimos leyendo, aquí nos dice el equipo directivo que en el tercer trimestre nuestro negocio se vio respaldado por una fuerte demanda de teléfonos inteligentes y de inteligencia artificial en nuestras tecnologías
de 3 nanómetros, de 5 nanómetros en la industria. Es decir, que básicamente lo que nos están diciendo es que la mayor demanda, o están viendo que tienen una enorme demanda por la parte de 3 y 5 nanómetros, tanto para la parte de smartphones como para la parte de inteligencia artificial, que como sabes, esto cada vez siempre se requiere tener la última tecnología, tanto para la parte de inteligencia artificial como para tener la última tecnología en teléfonos móviles, y por supuesto todo esto hace que los ingresos de la compañía sean cada vez mayores. Y recuerda lo que te expliqué en vídeos anteriores, que esta compañía es una que forma parte de la cadena de suministros, en este caso que es el fabricante de chips, pero recuerda que luego está el que diseña, empresas como Nvidia, y luego también está el que fabrica las obleas para que se puedan fabricar esos chips, como es el caso de ASML. Por tanto, si esta compañía se ve beneficiada, indirectamente y directamente también, tanto ASML como Nvidia se verán beneficiadas, por lo menos en el mismo plazo en el que esta compañía se siga viendo beneficiada. Además nos comentan que para el próximo trimestre esperamos que nuestro negocio siga respaldado por una fuerte demanda de nuestras tecnologías de proceso de vanguardia, es decir, que todavía siguen esperando una mayor demanda. Recuerda que si tienen una mayor demanda, esto es debido a que Nvidia le está demandando, y digo Nvidia como puede ser cualquiera de los otros clientes, pero el principal cliente de Taiwan Semiconductor, o uno de los principales, es Nvidia, y si aumenta la demanda, es decir, la exigencia de cada vez más chips, obviamente, pues tienen que aumentar la capacidad productiva, y si quieren aumentar la capacidad productiva, necesitarán también, por supuesto, contratar, comprar, invertir en máquinas, nuevas máquinas de ASML. Por tanto, esto te sirve para comparar con justo el vídeo anterior, que en base a los resultados que presentó ASML hemos visto una caída enorme en la compañía, cercana al 17%, y eso es porque el mercado es cortoplacista, pero tal y como te expliqué en ese vídeo, muchas de las empresas están posponiendo la contratación o la inversión en esas nuevas máquinas, pero vemos que empresas como Taiwan Semiconductor continúan teniendo una alta demanda, lo que quiere decir que esto será una recurrencia de ingresos para esa otra compañía, que es el caso de ASML. Por tanto, como ves, todas se pueden beneficiar, y esto es positivo no solo para las tres empresas, sino para el sector en general, que como sabes, el sector de semiconductores es un sector semicíclico o cíclico, y por eso debemos de valorar más o menos cuándo sube o cuándo aumenta o baja la demanda en este sector, ya que los movimientos del mercado pueden ser más bruscos. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos que también nos dan una especie de guidance. En este caso aquí dice: con base a las perspectivas comerciales actuales de la compañía, la administración espera que el desempeño general para el cuarto trimestre de 2024 sea el siguiente. Se espera que los ingresos estén entre 26.100 millones y 26.900 millones. Todo esto, por supuesto, nos lo está reportando en dólares. Pero también recuerda que la compañía reporta en New Taiwan Dollar, o NTD, que básicamente es la moneda local de Taiwán. Por supuesto, aquí a nosotros lo que nos interesa es en dólares, porque así no tenemos que estar haciendo la conversión. Y luego fíjate que además ellos nos dicen que tengamos en cuenta que el tipo de cambio estará, o ellos más o menos esperan que esté, sobre $1.32 New Taiwan Dollar. Por tanto, digamos que ese sería el tipo de cambio, y aquí se espera que el margen sobre el beneficio bruto esté entre el 57 y 59%, es decir, esperan que se expandan los márgenes, y al mismo tiempo también que el margen del beneficio operativo, es decir, márgenes operativos, que se sitúe entre el 46,5-48%, cosa que por supuesto esto es bastante positivo, porque si subimos aquí un poquito más y lo comparamos directamente con lo presentado, ves que márgenes operativos generados en el tercer trimestre han sido del 47,5, y para el cuarto esperan que más o menos se sitúe entre ese punto aproximadamente, o incluso que pueda ser un poquito mejor, que pase del 47,5 al 48,5, o que se quede ligeramente por debajo, que más o menos podríamos decir que de media serían los mismos márgenes. Y si bajamos un poco más, aquí vemos un recuadro donde está de forma resumida lo que han presentado este tercer trimestre, donde por ejemplo vemos que las ventas netas o ingresos netos, en este caso todo esto está en Taiwan Dollar o New Taiwan Dollar, puedes ver que aumentó ese 39%,
Y luego fíjate que con respecto al trimestre anterior, al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, un 12, luego beneficio bruto aumentó un 48, un 22 con respecto al trimestre anterior. También en cuanto a beneficio operativo, un 58%, que esto es bastante bestia, y luego un 25% trimestre sobre trimestre. Luego fíjate que antes de impuestos, beneficio antes de impuestos, 58%, 25% trimestre a trimestre, y el beneficio neto año sobre año aumentó un 54%, 31% trimestre sobre trimestre, con unos EPS que pasan de 8,14 a 12,54, cosa que, como ves, obviamente esto es bastante diferencia, con un crecimiento del 31%, y esto es bastante positivo. Por supuesto, estos son los datos presentados que nos muestran en la nota de prensa, pero aquí hay más información en los acontecimientos financieros, donde tenemos por un lado la parte de presentación, que esto es interesante, y luego los estados financieros, donde vamos a ver la P&L, el balance y los cash flow. En primer lugar, vamos a ir aquí a la parte o al apartado contable, donde realmente aquí podemos ver, digamos, todos los datos de una forma más completa para saber realmente cuál es la salud financiera de la compañía. Voy a hacer esto un poquito más grande y aquí vamos a empezar por el balance, donde por supuesto, como puedes ver, tenemos la parte de activos. Fíjate que nos empiezan a comparar septiembre a 30 de septiembre de 2024, junio de 2024, septiembre de 2023, es decir, lo comparan con el trimestre anterior y con el mismo trimestre del año pasado, y aquí tenemos la comparativa. Cambio un momento la cámara. ¿Ves la comparativa trimestre a trimestre? Lo que quiere decir en este caso del tercer trimestre frente al segundo, y también aquí año sobre año, es decir, el 30 de septiembre frente al 30 de septiembre de 2023, y entonces fíjate que vamos a mirar la columna, en este caso de dólares, para que sea mucho más sencillo. Fíjate que en cuanto a efectivo y equivalentes, 59.000 millones. Luego, en cuanto a inversiones a corto plazo, aquí vemos que 8.800 millones, cuentas por recibir 7.900 millones, inventarios 9.000 millones, que por supuesto aquí lo podemos comparar en New Taiwan Dollar, que vemos que han aumentado ligeramente tanto inventarios como cuentas por recibir, etcétera, etcétera. Y por supuesto aquí los porcentajes, aquí aparecen los porcentajes de crecimiento año sobre año comparando el mismo trimestre. Por ejemplo, el efectivo y equivalente ha aumentado un 43%. Es verdad que aquí está en New Taiwan Dollar, pero aún así podemos ver que este es el diferencial entre lo que presentaron en 2023 y 2024, y por supuesto aquí tenemos todos los porcentajes que, como ves, son crecimientos bastante importantes a tener en cuenta. De todas formas, yo voy a seguir por la parte de dólares, donde es más sencillo verlo, y como te decía, inventarios 9.000 millones como vemos aquí. Luego fíjate que en la parte de activos a largo plazo vemos, por ejemplo, aquí la parte de inversiones a largo plazo que tienen 4.000 millones. Luego fíjate que si bajamos un poco más y vamos a la parte de pasivos, cuentas por pagar 2.200 millones. Luego fíjate que un dividendo o un efectivo para pagar dividendos 6.500 millones. Al mismo tiempo tienen aquí unos bonos pagaderos y deudas bancarias o préstamos bancarios de 1.800 millones, y fíjate que luego a largo plazo pues siguen teniendo, digamos, más pagaderos, más bonos que tienen que devolver, y por supuesto digamos que esto se contabiliza también como deuda, porque supuestamente tienen que devolver esa deuda y tienen que pagar unos intereses. Al mismo tiempo, luego aquí podemos ver claramente cómo también llega a la parte del patrimonio neto, donde son 127.000 millones, y si bajamos un poquito más ya estamos en la parte de P&L, donde por supuesto aquí ya podemos ver tanto los ingresos netos, 23.500 millones. Fíjate que esto es en el tercer trimestre y que ha aumentado, pero en New Taiwan Dollar, por supuesto, trimestre sobre trimestre y año sobre año, y aquí vemos 39%. Luego fíjate que los costes aumentaron un 28% año sobre año. Por tanto, como los costes aumentan menos de lo que aumentan los ingresos, hay apalancamiento operativo, lo que hace que al final incluso el beneficio bruto aumente un 48%, que eso es bastante interesante. Como ves, aumenta más de lo que aumentan los ingresos, obviamente gracias a ese apalancamiento operativo. Luego los gastos operativos, en este caso aquí podemos ver cómo cada uno representa
presenta un 3% de crecimiento, un 49% de crecimiento, que es la parte que más ha crecido de ventas general y administrativo. Investigación y desarrollo ha crecido, como te digo, solo un 3% año sobre año, y luego fíjate que el total de gastos operativos ha aumentado un 15%. Luego fíjate que el beneficio operativo ha aumentado un 58% hasta los 11.000 millones, en este caso de dólares, como sabes, y luego si llegamos aquí al beneficio neto, han generado 10.000 millones, que ha aumentado un 54% año sobre año, que aquí podemos ver, por supuesto, cómo ha pasado de 210.000 millones de New Taiwan Dollar a 325.000 millones. Por tanto, aquí más o menos ya puedes ver que hay un tremendo diferencial, un crecimiento del 54%, que es bastante bestia, pero digamos que, como te digo, en dólares miramos que son 10.000 millones, y luego en cuanto a EPS, que es lo que nos interesa a nosotros, aquí podemos ver cómo en el ADR sería de 1,94. Esto de forma trimestral, es decir, que en el tercer trimestre han generado 1,94, y esto por supuesto sirve para hacer o para saber más o menos el cómputo anual, cuántos EPS totales puede llegar a generar o presentar la compañía. Por tanto, vemos que realmente el crecimiento ha sido impresionante, con ese crecimiento del 54%, y esto por supuesto es un muy buen resultado. Si bajamos un poco más y vemos también la parte de la P&L, pero en este caso a 9 meses, como puedes ver aquí, es exactamente lo mismo, 63.000 millones. Vemos que también han aumentado aquí de 1.500 millones a 2.025 millones, un 31%. Costes han aumentado un 31,9 también. Por tanto, digamos que el beneficio bruto aquí ha sido del 31,9. Gastos operativos, pues fíjate que los totales han aumentado un 17%. Beneficio operativo 27.000 millones, que ha aumentado un 35%. Y aquí el beneficio neto 24.000 millones a 9 meses o 3 trimestres, donde ha crecido un 33%. Y también tenemos aquí que el ADR, los EPS del ADR, 4,80 dólares por acción, cosa que es importante tenerlo en cuenta, ya que más o menos con esto podemos saber, con lo que les queda por presentar, cuánto podrían generar de EPS para este ejercicio fiscal. Y por supuesto, antes de bajar a la partida de los cash flow, aquí vemos las acciones en circulación, donde vemos que son 25.930 millones, y aquí por supuesto, si quieres ver la comparativa o la diferencia que hay entre el ADR y las acciones originales, vemos que una acción del ADR equivale a 5 acciones ordinarias, en este caso del mercado cotizado principal. Por tanto, ya sabes más o menos la diferencia y cuál es la diferencia que hay entre ambas cotizaciones, dependiendo de si quieres comprar en una divisa o en otra. Y por supuesto, si bajamos aquí a los estados de cash flow, aquí vemos como siempre cómo se reconstruye a partir del beneficio neto. En este caso aquí a partir del beneficio antes de impuestos, como puedes ver, 29.000 millones, y voy a mirar la parte de dólares. Se reconstruye todo lo que no supone una salida de caja real, o sí supone una salida de caja real, para llegar al cash flow operativo de 37.000 millones, y luego fíjate que con este capital destinan a la parte de actividades de inversión, en este caso Property, Plant and Equipment, que este caso es el CAPEX, 18.000 millones, que obviamente las inversiones de esta compañía, si te lees la conference call, principalmente la mayoría son sobre todo máquinas, las más avanzadas de ASML, cosa que, como sabes, que esta compañía se gaste cada vez más en CAPEX implica que ASML tendrá más ingresos. Como ves, directamente lo que hace una compañía repercute en la otra, y al mismo tiempo también vemos otras cosas como intereses por recibir, también dividendos por recibir o efectivo de dividendos por recibir. Si vamos a la parte de actividades financieras, aquí podemos ver, por ejemplo, el repago de bonos, que en este caso es una salida de caja porque tienen que devolverlo, en este caso. Luego fíjate que también otra solicitud de nueva deuda en bonos de 1.000 millones, al mismo tiempo aquí deudas financieras pero bancarias del banco, 826 millones, y luego puedes ver aquí repagos de deuda a largo plazo, 52 millones, luego solicitud de nueva deuda, 731 millones bancarias, por supuesto, y luego intereses pagados, 400 millones, y efectivo pagado para dividendos, pues en este caso 8.090 millones, que como sabes, esta compañía por supuesto
supuesto paga dividendos y eso es interesante también tenerlo en cuenta, al mismo tiempo que también una recompra de acciones que no es muy significativa, pero que son más o menos de 96 millones. Por tanto, al final la compañía llega al principio del periodo, como puedes ver aquí, con 45.000 millones de caja o de efectivo y termina por todo lo que le sobra, en este caso, pues fíjate que con 58.000 millones, cosa que también aumenta en la caja y esto es importante. Ahora bien, si vamos también a la parte que te decía de presentación para más o menos también verlo de una forma visual, fíjate que me voy a ir a los puntos más importantes donde por ejemplo aquí vemos la P&L, aquí lo vemos ya todo completo en dólares, donde vemos por supuesto tanto la parte de guidance que tenían, es decir, las expectativas del equipo directivo para este tercer trimestre. Fíjate que ellos esperaban generar entre 22.000 o 22.4 billions, 23.2 billions como puedes ver aquí, y fíjate que han generado 23.5 billions de ingresos, 23.000 millones, por tanto digamos que han batido sus propias expectativas. Al mismo tiempo los márgenes brutos esperaban entre el 53,5 y 55,5, han generado un 57,8 y al mismo tiempo márgenes operativos que esperaban entre el 42,5 y 44,5 y han generado un 47,5, optimizando por supuesto todavía más los costes. Y fíjate que aquí está la comparativa con el trimestre anterior, con el segundo trimestre de 2024 y con el mismo trimestre del año pasado, donde por supuesto han crecido trimestre a trimestre. Aquí puedes ver que un 12, fíjate que los márgenes aumentan en 4.6 puntos, etcétera, etcétera, es decir que los números son bastante buenos, igual que también año sobre año, un 36, un 39, en 3.5 de margen bruto, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí podemos ver que las métricas principales de la compañía son muy positivas y esto justifica claramente que el mercado esté subiendo la cotización de esta empresa un 12,51%. Por eso, si volvemos aquí al gráfico y seguimos mirando más cosas interesantes, podemos ver, por ejemplo, cómo tienen el ROE, que es un 33,4%, cosa que esto es muy interesante. Al mismo tiempo márgenes operativos del 47,5 como te había dicho y márgenes netos, es decir, para saber cuánto genera de beneficio neto sobre los ingresos, pues un 42,8%, que como te digo es una auténtica salvajada. Si seguimos bajando un poco más, aquí vemos que en este trimestre la reestructuración de los ingresos, es decir, de dónde vienen los ingresos por tecnologías diferentes, fíjate, y esto es importante porque hay que entenderlo, aquí vemos que realmente más del 50% de los ingresos de la compañía viene de 3 nanómetros y de 5 nanómetros. Es decir, que realmente la demanda, que es al final lo que ellos están vendiendo y con lo que generan ingresos, le están demandando más del 50% de los ingresos 3 nanómetros y 5 nanómetros, que principalmente, tal y como dijo el equipo directivo anteriormente, sirve para los smartphones y también para la inteligencia artificial. Y como sabes, y ya te he explicado en el canal, estos chips de aquí solamente se pueden diseñar con las máquinas EUV de ASML, las máquinas más potentes que generan obleas que permiten hacer este tipo de chips más pequeños, más detallados y por supuesto más eficientes. Al mismo tiempo también es verdad que fíjate que el resto, aunque 7 nanómetros también se considera como de los más importantes en cuanto a tecnología avanzada, pero no tanto como los de 5 y los de 3, pero fíjate que con todo esto ya supone, como decía el equipo directivo, un 60 y pico por ciento y por supuesto no va a parar de crecer. De hecho, aquí tenemos un gráfico donde claramente vemos el diferencial de 7 nanómetros, 5 nanómetros y 3 nanómetros y vemos que claramente desde 2023 el incremento de demanda en chips de 3 nanómetros ha sido cada vez exponencial, más grande. Fíjate que ha pasado de tener un pequeño o una pequeña representación sobre los ingresos y porcentaje total a prácticamente el actual 20%. Lo que esto quiere decir que si cada vez esta demanda sigue creciendo, como ya sabes y ya te he explicado también en el canal por la parte de Nvidia, los nuevos chips, los más avanzados de Blackwell, que requieren chips potentes de 3 nanómetros, obviamente eso hace que esta parte se acelere para la compañía. Y al mismo tiempo, fíjate que la parte de 7 nanómetros se ha más o menos estabilizado, reducido un poco, incluso estabilizado, pero la parte de 5 ha aumentado claramente el peso porcentual de los ingresos. Al mismo tiempo
que el de 3. Y esto, por supuesto, puede hacer incluso que a medida que se siga aumentando la demanda, pues por supuesto esta compañía pueda generar mayores ingresos por la parte de chips más avanzados. Luego, si seguimos también bajando para ver por plataformas, es decir, por el tipo de ingresos que han tenido por distintos segmentos o segmentaciones, fíjate que en cuanto a teléfonos móviles un 34% y luego High Performance Computer o HPC, en este caso el 51%, es decir, que es lo que más representa sobre los ingresos. Y luego fíjate que para vehículos pues un 5%, para telecomunicaciones un 7%, y aquí por supuesto tenemos más como otros y DSE, donde es un 1 y un 2%. Y aquí por supuesto podemos ver que el crecimiento por plataforma trimestre sobre trimestre, solamente el DSE ha decrecido un 19%, pero es que el resto ha crecido bastante, incluso siendo la parte de IoT un 35%, cosa que es impresionante. Por tanto, si todo esto está creciendo a doble dígito cada parte, eso hace que el conjunto total de todos los ingresos puedan crecer a tasas de doble dígito de forma saludable. Al mismo tiempo, si seguimos bajando un poquito más, aquí podemos ver el resumen del balance, donde por supuesto nos destacan que el efectivo y las inversiones a corto crecen un 35%. En este caso todos nos lo están reportando en New Taiwan Dollar, pero a nosotros lo que nos interesa es ver los porcentajes de crecimiento o decrecimiento. También por supuesto, si queremos calcular el free cash flow y ver inventarios, cuentas por recibir, cuentas por pagar, etcétera, fíjate que las cuentas por recibir crecen un 4%, inventarios crecen un 4%, también las inversiones a largo plazo crecen un 2%, fíjate que luego aquí en la parte de deuda o intereses de la deuda crece un 15%, y por supuesto el patrimonio neto de la compañía crece un 65%, que por supuesto no es tampoco tan representativo, pero sí es interesante tenerlo en cuenta. Si bajamos un poquito más, aquí vemos la partida de los cash flow, donde en este caso aquí nos calculan el free cash flow, por supuesto calculado por ellos, y siempre te recomiendo que lo calcules por ti mismo, o al menos que se verifique realmente lo que están haciendo aquí. Esto está reportado en New Taiwan Dollar, lo podríamos luego terminar pasando a dólares o directamente partir del apartado que te enseñé antes, donde partimos de los dólares, el cash flow operativo en dólares, y a partir de ahí nosotros calcular el free cash flow. Fíjate que al principio nos muestran que tenían un balance o el comienzo del balance en 1.799 millones con un cash flow operativo de 391 millones, luego le restan el capital expenditure, es decir, el CAPEX, 207 millones, más dividendos, lo que se paga de dividendos, 90 millones, más pago de bonos, que en este caso son 5,25 millones, e inversiones y otro 1,5, lo que llegan al final del balance con 1.886 millones, y fíjate que nos calculan un free cash flow de 184 millones, donde ellos lo calculan como Cash Flow Operating Activities, es decir, esta parte de aquí, y le restan el Capital Expenditure, que como siempre te he explicado es la forma más rápida y tradicional de calcular el Free Cash Flow, aunque no es del todo exacto, pero sí nos puede servir de forma aproximada. Por tanto, si seguimos bajando para saber también el guidance que nos da el equipo directivo, fíjate que aquí lo interesante, como te decía, es que las expectativas de ingresos para el próximo trimestre, el cuarto trimestre, pues vemos que entre 26.1 y 26.9 billions de dólares esperan que estén los ingresos, y luego también teniendo en cuenta este tipo de cambio, que es lo que te comenté antes, $1.32 New Taiwan Dollar, pues el margen bruto, el margen del beneficio bruto, pues que se sitúa entre el 57 al 59%, y luego el margen operativo que se sitúa entre el 46,5 48,5. Luego fíjate que aquí han hecho algunos eventos, y para destacar también han anunciado un dividendo o dividendos que han pagado y también que van a pagar más adelante, pero lo interesante es que con toda esta información ya más o menos nos hacemos una idea de que los resultados de la compañía han sido muy positivos, y por tanto está más que justificado que haya subido prácticamente en bolsa este 12%. Ahora bien, eso es por la subida en cuanto al precio, pero nosotros lo que tenemos que valorar es el múltiplo de valoración y ver si realmente está o no atractiva ahora mismo como inversión a medio y largo plazo. Y para eso, como siempre, me voy a ir aquí a la parte
parte de ticker, donde como sabes voy a quitar esta parte de traducción y fíjate que la compañía, por supuesto, si vamos aquí podemos ver realmente que el precio, aunque esté ajustado, $209, y fíjate que aquí $209, pero realmente digamos que los datos que hay dentro de ticker no están del todo ajustados, por eso deberíamos de ajustarlo nosotros. Aquí, por ejemplo, a priori o de forma rápida podemos ver que el múltiplo de esta compañía 25 veces está cotizando, pero claro, la compañía ha subido un 12%, cosa que esto hace que por una parte el múltiplo sea superior, pero por otra parte los beneficios que han presentado también son ligeramente superior o han batido las estimaciones de los analistas y del propio guidance que había dado el equipo directivo. Por tanto, el múltiplo seguramente será ligeramente superior, 25, 26 veces seguramente. Y lo interesante es ver qué múltiplo es el apropiado para esta compañía. Si vamos a la parte de valoración, aquí podemos ver, por ejemplo, que de forma histórica esta compañía a un año, como puedes ver aquí, 21 veces de media, 18 a 3 años, a 5 años 21 y a 10 años 18. La pregunta es, ¿realmente esta compañía merece las 25 veces actuales? Lo cierto es que esta compañía es más cíclica de lo que, por ejemplo, podría ser ASML, porque ASML, como ya te he explicado en el canal, es una empresa que tiene enormes ventajas competitivas y tiene una cola de clientes gigantescas, un backlog, donde por supuesto digamos que ellos, como están limitados a la hora de fabricar esas nuevas máquinas, sobre todo las EUV, que son muy complejas, por supuesto los clientes tienen que hacer cola y, como te decía en los resultados recientes que he subido al canal, si muchos clientes posponen, no pueden rechazar esa compra de las máquinas porque eso significa ir al final de la cola, o ni siquiera que tengan disponible esas máquinas cuando las necesiten. Por tanto, lo importante es que siempre este tipo de compañías, Taiwan Semiconductor, que además si te lees la conference call aquí en la parte de transcripción, puedes ver cómo el equipo directivo por una parte dice que va a aumentar la inversión en CAPEX, es decir, y gran parte de ese CAPEX lo va a destinar en comprar nuevas máquinas. Aparte, hay otras fábricas que en cuanto se pongan en funcionamiento van a tener que trasladar nuevas máquinas de ASML a esas fábricas para ponerlas en funcionamiento, y todo eso porque necesitan aumentar todavía más su capacidad productiva porque la demanda sigue siendo alta en smartphones y en inteligencia artificial. Por tanto, el múltiplo a un año vista, porque recuerda que este múltiplo que te estoy enseñando es forward de los resultados de 12 meses, por supuesto puede parecer caro, pero la pregunta del millón es, ¿este múltiplo es el apropiado si invertimos a largo plazo? O, dicho de otra manera, ¿en qué múltiplo o a qué precio estaríamos comprando esta compañía de forma correcta? ¿Qué múltiplo estaríamos pagando si quisiéramos invertir, por ejemplo, a 2027, a 2028, a 2029, teniendo en cuenta que probablemente los próximos años, aunque no sean todos, la demanda seguirá aumentando, seguramente al menos 2 o 3 años, que seguramente tanto Nvidia como AMD como otros clientes como Intel, por ejemplo, seguirán aumentando o se seguirán necesitando la fabricación. En el caso de Intel, por ejemplo, se fabrica sus propios chips, pero el resto, es decir, en este caso tanto AMD como Nvidia, pues sí necesitan que les fabriquen, y precisamente por eso todo eso beneficia a Taiwan Semiconductor para los próximos años. Por tanto, el múltiplo apropiado para esta compañía claramente está situado en las 20 veces, precisamente porque estamos en un sector cíclico, pero también es verdad que estas 25 veces a un año, poco a poco, si la compañía sigue teniendo una alta demanda, este múltiplo se irá reduciendo. Por tanto, ¿qué es lo que pasaría si vemos las estimaciones a largo plazo? Donde aquí podemos ver las proyecciones de analista. Cuidado, porque si estamos aquí en la empresa analizando la parte de dólares, pues tendríamos que pasarlo a dólares. Recuerda esto, pero fíjate que el crecimiento esperado sería del 30% para 2024, luego 24%, 18%, 6% y 13%, y por supuesto esto quiere decir que más o menos se van moderando con el crecimiento, lógicamente, porque también es verdad que si estamos en un sector cíclico, si la demanda cae, lógicamente Taiwan Semiconductor no puede llegar a crecer tanto todos los años. Por tanto, es lógico que cada vez digamos que el crecimiento
crecimiento esperado sea menor y de media incluso no tengan ese 30%, sino tengan más un crecimiento de doble dígito en torno al 14, 15, 16%, que es aproximadamente lo que te da esta media de crecimiento hasta 2028. Y fíjate que en cuanto a EPS, si vamos a mirarlo por PER, aquí se proyecta hasta 2026 y ten en cuenta que es porque es un sector cíclico, por eso se tiene en cuenta pocos años, también porque esto está influenciado a su vez por los clientes principales como Nvidia, donde Nvidia saben que una vez coloquen esos chips más avanzados, los Blackwell, obviamente los clientes no van a seguir comprándoles esos chips, sino que van a sacar o a exprimir esos nuevos chips, y hasta que Nvidia no vuelva a sacar o diseñar otros chips todavía más avanzados que tengan una gran diferencia, los clientes no volverán a demandar esos nuevos chips. Por tanto, aquí también Taiwan Semiconductor, si Nvidia no le demanda la fabricación de nuevos chips, pues Taiwan Semiconductor tampoco se sabe si a largo plazo puede tener una alta demanda. Por eso es correcto, aunque es verdad que tenemos que mirar siempre a largo plazo, con esta empresa lo más correcto es mirar más o menos a medio plazo, es decir, 2-3 años, y por tanto a 2026 tiene sentido que más o menos la compañía pueda llegar a conseguir estos 10,35 de EPS. Fíjate que el crecimiento esperado sería del 27, del 26, del 23, y esto sumado que, aunque es verdad que la demanda pueda ser menor, fíjate que la economía va a favorecer a que cada vez más empresas quieran demandar más productos de Taiwan Semiconductor. Por tanto, es probable que puedan mantener este crecimiento en pocos años. A 5 años no te digo que no, porque seguramente una vez ya esa demanda se normalice o se relaje, pues ya la empresa puede que no tenga esa alta demanda, pero a lo mejor a 2026 sí es factible. Yo aún así voy a tener en cuenta 10,35 de EPS. Por tanto, si me voy aquí a la calculadora, fíjate que en este caso 10,35 multiplicado por, en este caso, el múltiplo apropiado, que serían 20 veces, fíjate que sería 207 y la compañía está en 209. Es decir, que si tú compras ahora Taiwan Semiconductor a el múltiplo actual de unas 25 o 26 veces, si en el peor de los casos el múltiplo vuelve de forma también normalizada a las 20 veces, aunque no es lógico porque, como te digo, si la demanda sigue siendo alta en estos pocos años, a 2026 lo lógico es pensar que al menos el múltiplo se mantenga estable porque sigue habiendo expectativas de crecimiento a medio plazo. Aún así, en un escenario en el que el mercado baje de 25 o 26 a 20 veces, como ves, no perderíamos o prácticamente no perderíamos dinero, porque ahora mismo estaríamos comprando Taiwan Semiconductor a $209 por acción, cuando el precio objetivo a 2026, es decir, dentro de 2 años, y aplicándole un múltiplo, un downgrade de múltiplo, en este caso de 20 veces, pues el precio objetivo sería el actual de 207. Esto quiere decir que no hay margen de seguridad de aquí a 2026. Pero por supuesto, lo lógico es que si, por ejemplo, el mercado decide pagar 25 veces por esos 10,35, por tanto 25 por 10,35, fíjate que ya el precio objetivo sería de 258 y la compañía está en $209 por acción. Por tanto, si vamos a la calculadora, en este caso a MoneyChimp, como sabes que aquí más o menos podemos calcular la rentabilidad que obtendríamos de forma anual, vamos a calculadora, retorno, y en este caso vamos a poner el precio actual de $209, aquí pongo 209, y el precio objetivo, que en este caso recuerda que sería a 2026, 258 por esta parte, lo que quiere decir es que a tan solo 2 años o 3 años, si queremos tener en cuenta 2024, aunque ya prácticamente está acabado, porque es 25 y 26, por tanto voy a poner 2 años, quiere decir que recibiríamos un 11% anualizado de rentabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que apenas, digamos que hay margen de seguridad, aunque sí es verdad que eso es con la condición de que el mercado siga manteniendo el múltiplo actual de las 25 veces, cosa que si ese múltiplo baja porque en los siguientes años, recuerda que el mercado siempre también se mueve por expectativas futuras, si llegamos a 2026 y se espera que para 2027 baje la demanda, automáticamente el mercado te hará una bajada de múltiplo. Por tanto, también tenemos ese riesgo, pero tienes que valorar
valorar que esta compañía, manteniendo el mismo múltiplo, te puede ofrecer una rentabilidad de doble dígito, aunque es verdad que en mi opinión sí me gustaría más que esta empresa estuviera cotizando con un cierto descuento. ¿Cuánto sería, por ejemplo, ese descuento? Pues esta compañía, por ejemplo, si vamos a la parte de resultados, fíjate que aquí, por ejemplo, vamos a ir a la acción y si volvemos un poco más para atrás, es decir, apenas hace un mes, fíjate que esta compañía estaba cotizando sobre los 167, 170 y fíjate que incluso si vamos pocos días atrás, es decir, incluso a principios de octubre, esta compañía estaba cotizando sobre los 170. Esto significa que, por ejemplo, si la compañía, por lo que sea, porque recuerda que el mercado también es volátil y puede subir o puede bajar, pero si por ejemplo llegara a bajar a los 170 o 180, fíjate que la rentabilidad ya se dispararía hasta el 23% anualizado. Incluso es que no necesitas ni que baje tanto, sino simplemente con que vuelva a bajar justo al precio anterior de esta subida, es decir, si vemos a 5 días aquí 189, 190 dólares por acción, fíjate que si pongo aquí 190, eso quiere decir que ya el retorno sería del 15% a tan solo 2 años. Entonces, como ves, si la compañía bajara un poco, es decir, después de esta subida, seguramente de aquí a los próximos meses, que el mercado siempre por cualquier noticia, por cualquier historia, puede sin razón aparente bajar el precio de cotización de esta empresa, quizás puede ser interesante comprarla con al menos un margen de seguridad hasta 2026 del 15%, precisamente porque con esta inversión no podemos ir a largo plazo. Cuando digo largo plazo me refiero a más de 5 años, precisamente porque este tipo de compañía, que está en un sector muy cíclico, depende mucho de los cambios de variación de oferta y demanda. Y en este caso, si la demanda deja de demandar los nuevos chips a los clientes de Taiwan Semiconductor, por tanto digamos que esta empresa podría ver cómo esa demanda baja, aunque es verdad que si nos leemos la conference call, digamos que el equipo directivo está seguro de que en un corto plazo, es decir, de aquí al próximo año, están viendo una fuerte demanda y precisamente por eso debemos de buscar una rentabilidad más o menos exigente para el plazo tan corto que podríamos invertir de forma segura en esta empresa. Ojo, que no quiere decir que tengas que invertir en esta empresa pensando únicamente a corto plazo, pero que si ya le exigimos un margen de seguridad a esta empresa a corto plazo, por supuesto, si luego cuando hay un plazo o una temporalidad o un periodo de baja demanda, si digamos que la compañía o el mercado decide bajar otra vez el múltiplo de valoración de la empresa, como nosotros ya de manera exigente hemos intentado adquirir esta compañía por debajo del valor intrínseco, es decir, con cierto margen de seguridad, digamos que en ese periodo no estaríamos en negativo y podríamos seguir intentando pensar al siguiente ciclo para que vuelva a haber crecimiento con la nueva demanda de los futuros chips y por tanto ahí sí obtener un buen retorno a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de resultados de Taiwan Semiconductor y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.